¿Qué te pasa escuchándolo, Osbel? Percibo la responsabilidad que tiene un dirigente político, ¿no? Que es disponer a veces de la felicidad ajena. Porque fíjate lo que le está pasando, ¿no? Ve a la madre hace 3 años. 9 años. Físicamente 9 años. 9 años. Su papá se murió y estaba acá. Es impactante. O sea, el dirigente político está para resolver, para facilitar, para organizar la vida de los conciudadanos. En este caso, está generando un sufrimiento que lo estamos viendo, digamos, no hace falta. No hay que decir nada. Que además, digo, la discusión es muestren los datos, muestren los números. Pero aparte digo, no es muy difícil, ¿viste? Yo también digo, por eso me molestan los alambiques, ¿viste? De discusión. Che, no muestran los datos, encarcelan a los opositores, porque nosotros damos como natural que María Corina Machado es la dirigente, líder de la oposición, pero no puede ser candidata. Ayer lo decía Elisa Trota, la primera condena por un invento que le hicieron fue a 14 meses de inhabilitación para el cargo. Cuando creció, el tribunal corrigió y dijo que era un error, que no eran 14 meses, sino 14 años. O sea, de este nivel de grosería estamos hablando. Tampoco pudo la segunda dirigente, que se llama Corina de nombre y me olvido el apellido, sí, hasta que finalmente llega González Urrutia. Nosotros damos como natural esto. Digo, nosotros. Los que siguen diciendo, como el señor Cuervo Larroque, que el pueblo venezolano se ha pronunciado. Che, un toque. Ponele que no le conmueve nada de esto que estoy diciendo. No le conmueve al señor Cuervo Larroque el helicoide. No le conmueve. No le conmueve, Osbel. Hay límites, ¿viste? Cuando vos vivís en una sociedad más o menos organizada, hay límites. Yo ponía ayer el 7 de octubre porque Elisa Trota me decía, ya tenía su colgante con los rehenes israelíes. A ver, ¿Israel es un Estado democrático? Sí. ¿Hamás es una organización terrorista? Sí. ¿De qué lado te pones? Después discutimos Netanyahu, los colonos, qué sé yo, cuántas cosas. ¿Venezuela es un Estado democrático? ¿Sí o no? No hay término medio. La respuesta es no, no lo es. Entonces, sí, porque hay mucho siperismo en nuestra Argentina. Sí, pero. No hay pero. Porque el pero enmascara negar la realidad. Los que se esconden atrás del pero, sí, pero, en realidad lo que están haciendo es justificar que Osbel esté, Osbel y tantos, en este estado. ¿Qué te pasa cuando lo escuchas a Osbel? Me generaba mucha impotencia escucharlo. Creo que era lo que él transmitía, ¿no? Esa impotencia de sentir que hubo un resultado, que ese resultado no se está transmitiendo, la impotencia de querer volver para despedir a tu papá y no poder hacerlo, de querer ver a tu mamá y el tiempo pasa y no poder hacerlo. Me generaba eso, impotencia, pensar también cuál es la salida de esto, porque realmente no parece fácil. Obviamente va a tener que haber un pronunciamiento, una definición a nivel general, a nivel de los países de Occidente, y creo que la salida de esto no va a ser fácil, y fundamentalmente eso, impotencia, de que hubo un proceso que podía haber sido distinto y no lo fue. Y lo que siempre me pregunto cuando uno escucha estas cosas es los sí pero que dicen ante esto. El siperismo, ¿viste? Pero hay que desenmascarar el siperismo. Sí, absolutamente. El que te dice sí, pero además, ¿podemos buscar el corte? Porque yo creo que es la última vez que habló de Venezuela, de la ex vicepresidenta y presidenta, cuando este cronista le pregunta, y ella me dice, no, pero tampoco en Argentina. O sea, sí, pero. Sí, pero. Bueno, o sea, lleva. El siperismo en realidad enmascara una justificación, en este caso, de la dictadura de Maduro. Y después empiezan todos los otros rulos que yo decía ayer, ¿no? Que el progresismo, que la zaraza. Una organización terrorista es una organización terrorista, un Estado democrático, un Estado democrático. Una dictadura es una dictadura y un Estado democrático donde rige el Estado de Derecho. No hay demasiada vuelta. Está el doctor Roberto Durrié, que es doctor en Derecho Internacional. Gracias, Doc, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a usted. Acá nos volvemos a enfrentar con algo de los que creemos en una organización por encima de los estados, que es la ejecución de cualquier resolución, de la OEA prontamente, quizá de Naciones Unidas. ¿Hay algún modo de, jurídicamente hablando, de que pueda solucionarse este tema? Sí, hay, yo diría,
tres atmósferas jurídicas internacionales diferentes para ser analizadas al caso Venezuela hoy en día. Primero, la jurisdicción universal que tiene la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante porque hay una investigación hoy en día bastante avanzada, y todo lo que está sucediendo y todo lo que ustedes transmiten y los testimonios es prueba fehaciente, objetiva y evidente de que se está radicalizando el régimen de Maduro, y entonces en consecuencia es prueba directa de la investigación por delitos de lesa humanidad que recaen específicamente sobre las personas. Maduro es el principal imputado junto con otros militares y ministros y exministros del gobierno actual de Maduro, ¿no? Entonces yo creo que esta situación se le va a complicar mucho a Maduro, porque es toda evidencia que demuestra el plan sistemático de persecución política, que es la definición clara de delito de lesa humanidad, ¿no? En la Convención de Roma. Interrupción, Doc. Supongamos que la Corte Penal Internacional emite un fallo condenatorio contra Maduro. Esto va a llevar un cierto tiempo. Por más que esté avanzado, lleva un cierto tiempo. Mientras tanto, Maduro no deja el poder y llega ahí. Hay una condena. ¿Cómo se ejecuta esa condena? En el caso de la Corte Penal Internacional, tienen sus propias cárceles y lo condenan y lo mandan a la cárcel que está en La Haya, al igual que puede mandar una persona a la cárcel de Devoto. Pero si sale de Venezuela. Por supuesto, si sale de Venezuela. Lo que pasa es que también hay instancias anteriores, hay medidas cautelares que se pueden adoptar. Por ejemplo, se puede dictar una medida cautelar, que es muy común, de detención internacional, y entonces ahí la persona se encuentra bastante dificultad en poder viajar. Tendría que empezar a pensar a qué países puede viajar, qué países no puede viajar, en qué países lo pueden detener, ¿no? Y ahí la situación se asimila a muchos casos, por ejemplo, el que tuvo Fujimori, el que tiene actualmente el presidente de Rusia. Hay distintos procesos avanzados sobre distintas dictaduras en la Corte Penal Internacional que a la hora de evaluar todos esos acontecimientos no puede quedar al margen, porque Maduro, si está siendo asesorado como corresponde, este es un elemento que no debe dejar de lado, Claro. ¿no? Yo lo súper entiendo y me parece valiosísimo. Siento que para el pueblo venezolano, que está dentro de las fronteras de su país, no hay modo de intervención. O sea, va a seguir siendo el presidente, va a seguir no viajará, Putin sigue siendo el presidente de Rusia. O sea, no. Es para un escenario que veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Hay un montón de cuestiones de política interna, de política regional e internacional, y a partir de eso veremos cómo sucede, porque si los países no reconocen la elección, si Putin empieza a recibir una presión internacional cada vez mayor, entonces el quiebre interno también puede venir de las investigaciones que tiene Maduro y parte de su ejército, no solo en la Corte Penal Internacional, sino también en Estados Unidos, Claro. en Europa, en algunas jurisdicciones sobre narcotráfico, sobre corrupción, sobre lesa humanidad. Acá en la Argentina también hay una investigación que está bastante avanzada. Todo eso empieza a ser también la presión internacional que entra a jugar para el análisis político, ¿no? Si se produce un quiebre político interno, estas cuestiones también son de predominio. Por supuesto, la situación no es asimilable a la del presidente de Rusia, Claro. que tuvo una elección, uno la podrá criticar o no, pero los países la han aceptado y él continúa en el poder. No es el caso de Maduro, no es la situación endeble que tiene Maduro hoy en día, ¿no? Siempre se habla, ¿no?, de un eventual quiebre del frente interno, pero nunca se quiebra sobre todo esa capa militar, ¿no?, que apoya al régimen de Venezuela. No ocurre en general eso. Bueno, veremos ahora si ocurre. No soy un politólogo para poder analizar la cuestión, pero los medios de comunicación lo anuncian. La situación de los próximos 3-4 días es crítica desde el punto de vista de la situación interna, de cómo va a responder la calle, si va a seguir presionando la calle en Venezuela, cómo va a actuar el ejército, cómo va a actuar la policía, va a reprimir, no va a reprimir, porque si reprime también es lo que estaba analizando hace un rato. Desde el punto de vista del derecho penal internacional, la situación de todas estas personas se agrava enormemente. No hay que esperar una condena. Los efectos del derecho penal internacional se ven mucho más de manera inmediata. Empiezan a aparecer pruebas, sentencias judiciales, Corte Penal Internacional, Juzgado Federal en la Argentina,
cortes en Estados Unidos, Corte Internacional de Justicia por todos los temas vinculados a las embajadas y cómo se están manejando, si hay violaciones o no a la Convención de Viena, a la Convención de Caracas, las inmunidades diplomáticas. Ahí detengámonos un segundo, Doc, porque veamos las imágenes que son las que están debajo mío. Ayer aproximadamente a las 19:30, uno de los 6 asilados, y ahora quiero que nos cuente qué es un asilado, qué protección tiene, justo la Convención de Caracas, tuitea el señor me olvidé el nombre, Urrutu. Ahí está. Urrutu. Que estaba siendo asediada. Había personas encapuchadas y demás. Primero, ya aprendimos todos que la delegación diplomática es territorio del país que tiene su delegación. Es inviolable, ¿estoy diciendo bien? Por supuesto. Es lo mismo si entran a la Embajada Argentina. Si entran a la Embajada Argentina, es lo mismo que venga un escuadrón de Venezuela a la Casa Rosada, Claro, por decir. así es fácil. Así de fácil. Es territorio de la Argentina. Bien, de vuelta. Convenio de Caracas, tema asilo. Hay 6 personas que están asiladas. ¿El mero hecho de declararse asilado los convierte en tal? ¿Tienen la misma protección que la delegación diplomática? Sí, por supuesto. Ellos están en territorio argentino, debe ser respetada la decisión, está en las convenciones internacionales y Venezuela lo tiene que respetar. Hay muy pocos casos muy excepcionales donde esto no se respetó. Tenemos el caso en Ecuador, de hace muy pocos meses, que no se respetó. Entró las fuerzas federales a la Embajada de México en Ecuador a buscar a una persona, Glass, de apellido Glass, que estaba acusado de corrupción. Entraron, lo detuvieron y lo pusieron en la cárcel, ¿no? Hay algunos casos excepcionales, pero no son muchos, porque detrás de eso no solamente hay un impacto en derecho internacional, se puede llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, sino que ya empieza a haber una radicalización, una exposición manifiesta ante el mundo, ante la comunidad internacional, de que uno es un dictador, de que uno comete delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasa en este caso que dicen tienen 72 horas para desarmar toda la embajada por poco? Si el país del lugar te expulsa, entonces la Argentina va a tener que ver si responde a ese mensaje y si acepta la expulsión. ¿Pueden no aceptar la expulsión? Bueno, se radicaliza el problema, el conflicto bilateral, por supuesto. En esto los países son soberanos, pueden tomar decisiones. Los conflictos entre los países soberanos se resuelven jurídicamente, si hay o no violaciones a las convenciones internacionales, en la Corte Internacional de Justicia. Pero mientras tanto, si entra la policía... Mientras tanto, es la ley del más fuerte, Claro. Las relaciones diplomáticas, lo que pretende hacer cada uno. Ayer hablando aquí, le decíamos a la canciller, y corríjame si estoy equivocado, que los 6 asilados pueden retirarse junto con la delegación diplomática argentina porque así está previsto en la Convención de Caracas. Es una buena pregunta. Eso es, en el derecho internacional se llama salvoconducto. En el derecho internacional existen 2 institutos muy importantes. El asilo, que es lo que estas 6 personas tienen en la Embajada Argentina en Caracas. Y si esas personas llegaran a recibir lo que se llama un salvoconducto, que también lo tiene que autorizar el gobierno de Venezuela, el que esté en turno, en este caso Maduro, autorizan a una determinada cantidad de horas, 12 horas, para que salga esa persona físicamente, estas 6 personas, que salgan en autos blindados al aeropuerto y de ahí se vayan. Y esa secuencia, ese trayecto, esas horas, esa protección, está protegido por el Instituto del Salvoconducto, ¿no? Doctor, a esta hora esa opción no parecería que el gobierno venezolano la autorizara. ¿Cabe la posibilidad que los 6 asilados pasaran eventualmente a manos de un tercer país? Digamos, siendo que los diplomáticos argentinos tendrían que dejar la sede diplomática en las próximas 72 horas. Bueno, primero un comentario. Los salvoconductos llevan tiempo para ser negociados. Hay veces que llevan años. Pero ya les vino negando en otras oportunidades también en estos meses, están desde marzo. Mientras se niegan, la persona está asilada. Es decir, tiene otro derecho. Y después, el hecho de que estas personas que están asiladas pasen a otra embajada que los reciba, por ejemplo, más neutral, por ejemplo, México, que sería una opción, también deberían irse del territorio argentino, la embajada, a otra embajada por un salvoconducto, porque en cuanto salgan físicamente, tomen un pie afuera, los van a detener por la policía local, ¿no? Y puestos a disposición de la justicia doméstica, ¿no? Pero me quedo con esto, que todo depende de cuánto de respetuoso sea, en este caso el gobierno de Maduro, de las leyes del derecho internacional
de las convenciones, pues si no, gana el que tiene más fuerza. Maduro decide... Sí, exactamente, pero no es un dato menor para el gobierno de Maduro ser respetuoso o no de las normas, porque él siempre se cobija en un acto institucional legítimo, que él dice que es legítimo, que son las elecciones. Con lo cual, si empieza a quebrantar las normas internacionales, la presión internacional, la deslegitimidad viene de afuera, viene internacionalmente, y eso para él es un grave problema a nivel interno también, ¿no? Apelo más que al derecho internacional, a la historia del derecho internacional. ¿Le luce parecido a algún caso de la historia la actitud de Maduro? Veremos qué pasa esta semana que viene, pero es una muy buena pregunta, ¿no, Varecio? A mí me hace recordar mucho al caso de Noriega. ¿Se acuerdan el caso Noriega, claro, en los 90, 91? Una persona que se radicalizó, que tenía causas en Estados Unidos, que no se quería entregar a la justicia, que había perdido las elecciones, se fue radicalizando cada vez más. Finalmente, ¿cómo terminó la historia? Hubo una invasión de Estados Unidos por 2 semanas, donde lo acorralaron. Hubo también un conflicto de derecho internacional, porque Estados Unidos no puede ingresar a territorio ajeno para hacerse cargo de la persona, pero lo hicieron. ¿Y qué hizo Noriega? Se asiló en la Embajada del Vaticano, en la Santa Sede. Ahí permaneció, la fuerza de Estados Unidos rodearon la embajada. Hay una película muy interesante que muestra los momentos en que Noriega estaba ahí adentro, iba el embajador y le decía, entregate, no se quería entregar, estuvo 3 semanas, pusieron hasta autoparlantes para desmoralizarlo psicológicamente a Noriega, finalmente se entregó y negoció. También es una posibilidad para Maduro. Maduro, si pierde esta batalla desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista doméstico y de la gente y de cómo van a actuar las fuerzas de seguridad y demás, también va a tener que negociar a dónde va a ir a residir. También va a tener que ser asesorado jurídicamente. Ayer leía en la prensa internacional que se barajaban opciones. En el caso de que Maduro aceptara la negociación, obvio, de los países que ahora... Porque hoy hay como 3 grandes países, 3 grandes sectores de países. Los que reconocen la victoria, los que la niegan, y Brasil, México, y ahora quiero pedirle su opinión, Brasil, México y Perú, que se muestran las actas, que supieron ser aliados. Digo, habrá que mirar en el lote de los países que reconocieron la derrota. Cuba, China, Rusia, Madagascar, Nicaragua. Uno imagina eso, ¿no? Muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, un país como México, perfectamente la decisión es distinta. Podría decir, yo no acepto la legitimidad de las elecciones porque no me muestran las evidencias y todo resulta lo contrario, pero sí decido recibir a Maduro y su gente en mi país, porque históricamente México es un país de recibir asilos. Entonces lo reciben en la embajada, salvoconducto, negociación, y se va con toda su familia y con sus principales personas a México. Esto va a ser necesariamente parte de una negociación, como sucede en el caso Noriega que les acabo de decir, o en los casos clave. Siempre y cuando Maduro se avenga a otra cosa distinta, decir soy el presidente. Por supuesto. Y seguramente mucho de su decisión va a pasar por la decisión del ejército, la decisión de las fuerzas de seguridad y sobre todo en las próximas horas si se deciden a reprimir, porque también trae consecuencias, insisto con esto que es muy grave, el delito de lesa humanidad. Le quita todo tipo de legitimidad, no solamente constitucional, sino ante la cara de Larroque, por ejemplo, que es supuestamente un gran defensor de los derechos humanos internacionales, las garantías más individuales. Estamos ante una persona con pruebas independientes juzgada por delitos de lesa humanidad. Usted dice que, voy a ser irónico, ¿dice que el señor Cuervo Larroque es un defensor de los derechos humanos? Él dice que lo es. Habla permanentemente de los derechos humanos, con lo cual supongo que sí lo es. Yo no, pero porque yo soy malvado. Se ha dado un plazo, no se ha dado un plazo, se ha hecho un petitorio, parte de estos, que a mí no me parece menor el bloque México, Brasil, Perú, que dice, exhiban las actas. Eso no tiene plazo, no hay ninguna tabulación. ¿Cuándo? Porque digo, si no las exhiben tendrá que pronunciarse estos países. ¿Usted se da una idea de plazos? No, son decisiones bilaterales, eso no está contemplado por el derecho internacional, son cuestiones bilaterales. Ahora, es muy simbólico, ¿no?, que esos 3 países, si se quiere, socialistas o de centro izquierda, estén pidiendo las actas.
porque detrás de eso hay un mensaje de Maduro, empezamos a ver un quiebre en tus decisiones. Y ahí la posibilidad de una negociación, como decía, de ver eventualmente dentro de una semana, 2, cómo se suscitan, cómo actúa la policía, cómo actúa el ejército, si Maduro accede a una negociación respecto de un asilo para él. Quiero decir que la ex embajadora Elisa Trota nos está enviando un video que acabo de mandarles, que me gustaría poner al aire, y que indica que un grupo de tareas, qué espanto, hay información urgente.